Hoy vamos a charlar con Sebastián Pivi. Él es terapeuta y la temática que vamos a tratar hoy es cómo cultivar una separación de pareja consciente y amorosa y cómo eso influye 100% en la crianza y evolución de los hijos en común. Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias, Jazz. Gracias por la invitación, gracias por abrir este espacio para poder compartir. Para comenzar, ¿cuál crees que es el principal desafío que tienen las parejas que se separan a la hora de criar o continuar con la crianza del hijo o de los hijos que tienen en común? Bien, los principales desafíos que hay para mí son el tema de la comunicación, y yo siempre hablo de eso como algo paradójico, porque vivimos en la era de la comunicación y el principal problema que tenemos es de comunicación. Entonces es como muy paradójico. Pero entonces sí, creo que uno de los principales desafíos que hay es la comunicación. Y a partir de la comunicación salen más, ¿no? Que es el poder hacer acuerdos claros sobre el tiempo a compartir o los compromisos económicos, ¿no? Entonces, en el tema de la conciencia, porque hablo mucho de la separación consciente, en muchos casos sucede que hay mucha conciencia y todo el proceso de separación consciente va hermosamente bien hasta que aparece el tema económico. Es como si el dinero todavía tuviera la Económico y capacidad que de tenga que, que ver justamente con los hijos, ¿no? O sea, sí, es que es directo. Entonces es como que toda la conciencia que se viene desarrollando llega a aparecer en un momento la parte económica y como que el dinero tiene su influencia. Entonces yo veo principalmente el tema de la comunicación, la capacidad de poder hacer acuerdos, la dificultad en muchos casos de poder soltar el pasado, es otra situación, y la falta de confianza en el otro. Entonces, cuando la dificultad de poder soltar el pasado es que si yo creo que tengo una buena relación con mi expareja, pienso que me puedo confundir, que me puede pasar algo más allá de, de haber sucedido la separación, de ver una posibilidad, cuando en realidad puede ser muy claro y muy contundente de que se terminó y que está todo bien, y poder soltar el pasado y que no haya esa memoria o ese rencor. Entonces, la falta de confianza es que en muchos casos, al separarnos por diferentes razones, puede ser una razón la traición, puede ser una razón las discusiones, las peleas, él es así o ella es asá, lo que fuere, genera una desconfianza. Y genera una doble desconfianza cuando en los tiempos que hay con los niños, si el padre pasa poco tiempo, entonces la madre se queja de que el padre lo consiente demasiado, entonces no confía en el padre, o le da todas las cosas que la madre no puede, entonces el niño se queja con la madre, o al revés, entonces el padre, no hay una confianza en que el otro pueda hacer lo que juntos estamos poniéndonos de acuerdo. claro. Y esa dificultad en la confianza trae una complejidad que también se suma al hecho de hacer acuerdos. Y es, si tú y yo estamos separados y tenemos un hijo en común, y no logramos ponernos de acuerdo y en tu casa con nuestro hijo pasa un tipo de dinámica y en mi casa con nuestro hijo pasa otro tipo de dinámica, el mensaje que recibe nuestro hijo no es unificado, es diferente. Entonces esa confianza o esa falta de confianza se rompe. Y es muy Ujú. importante para el hijo que de ambos lados, salvando las diferencias, porque los niños con mamá se portan de una manera y con papá se portan de otra, y es natural, pero hay una línea normal o común que se baja. Y obviamente después están las subjetividades, pero hay como un tronco común. Cuando esa confianza no está, ese tronco común tampoco. Claro. Y si ese tronco común no está, el niño empieza a vivir en una dicotomía, en una Claro, dualidad un muy lío. marcada. ¿Cuál es la mejor forma de comunicarle al niño la separación de sus padres? ¿O cuál sería no sé si hay una mejor forma, pero de la forma más Excelente, armoniosa que un niño pueda comprender que son cosas que pueden ocurrir? excelente. Es una grandísima pregunta y de hecho, aprovecho y te cuento. eh, Ahora estoy sacando un guión gratuito que el año que viene sale. Estoy terminando de armar todo para que la gente lo pueda descargar gratis, que es cómo explicarle a tu hijo que te estás separando y no es por culpa de él, Exacto. ¿sí? Y entonces yo lo tengo separado por edades. Y no es que es de 0 a 1, sino que no es lo mismo hablar con un chico de 15 años que hablar con un nene de 3 o con un bebé.
¿sí? Las dinámicas de comunicación o con uno de 8 no es igual. Entonces, dependiendo del grupo de edad, es la forma de comunicar. Entonces, con un adolescente, pues la perspectiva que tengo es generar lazos de confianza. Es decir, no se lo vas a contar mientras él está jugando a la PlayStation en la casa, te lo vas a llevar a algún lugar X a comer y ojalá puedan, yo siempre digo que para contar una decisión tan fuerte o tan impactante, el último gran acuerdo después del acuerdo de separarse es el acuerdo de lo vamos a comunicar juntos. O sea, para mí tienen que ir de la mano. Y ahí empieza a suceder algo muy importante que es que ya nos vemos en la necesidad de lo que viene, que es empezar a tener que ver cómo empezar a hacer acuerdos. Y el primer acuerdo después de acordar separarse es, bueno, acordamos que se lo vamos a comunicar juntos. Ahora, ¿cómo y qué le vamos a comunicar? Claro. Pues la forma de comunicar es simplemente explicarle que el amor no se terminó, sino que el amor se transformó, que lo que se está haciendo es para el bien y el buen vivir de toda la familia, que van a cambiar cosas, pero que ese niño o ese joven o ese bebé tiene el mismo derecho, y acá caemos en este punto, porque si nosotros logramos despersonificarnos de yo mi rol de papá y ella su rol de mamá y su rol de Jazz como mamá y Sebastián como papá, y ponemos en el centro al niño, el niño tiene el mismo derecho de pasar la cantidad de tiempo que corresponda a cada quien con papá y con mamá. O sea, el niño no tiene por qué estar eligiendo entre uno y otro, sino que el tiempo, en medida de lo posible, sea igual. Y si no puede ser igual, entonces tiene que haber una equidad. Y ahí entramos en esos acuerdos. Y me vuelvo a ir, pero ya regreso sobre el punto. ¿Y cuáles Ujú. son esos acuerdos? La equidad es, listo, si pasa más tiempo conmigo, quiere decir que yo tengo menos tiempo para poder realizar otras cosas y eso tiene que ser compensado de alguna manera. Si va a pasar la misma cantidad de tiempo, con las leyes como existen hoy, la lógica es que entre los dos respondemos económicamente. Cuando está contigo, responderás económicamente por lo que te corresponde a ti, y cuando está conmigo, corresponde que yo la asuma. Eso no quita que no pueda haber un apoyo en eso. Ahora, Ujú. ¿cómo se lo vamos a comunicar? Entonces, a un adolescente para mí hay que buscar un contexto de fuera de la casa, fuera del espacio. Siempre es mejor fuera de la casa y fuera del espacio porque ya hay una desestructurización de la mente del niño. Ya no estoy en la casa porque ya en la casa no van a estar más los dos. Entonces ya por fuera de la casa, ya ese niño, el campo se abre. Entonces la percepción de que no me siento encerrado y se siente la sensación de que falta alguien, sino de que el campo se abre. Entonces se hace en un parque, se hace en un espacio abierto, donde hay otro contexto. Ojalá no en un centro comercial, ojalá no en un restaurante. Con un adolescente en un restaurante puede estar bueno, comer, disfrutar, pasar un buen rato y decirle, bueno, hijo, voy a poner el ejemplo con un adolescente, eh, es bueno que tú has visto que mamá y papá nos están llevando bien, hemos tomado la decisión así, yo siento que es sin dar detalles, pero ser sincero. No nos estamos llevando bien y es un momento en el que consideramos que lo mejor para los tres, cuatro, cinco que sean, es que cada uno siga por su lado y que ustedes o tú puedas elegir con quién quieres pasar más tiempo en el momento en que lo decidas. Mientras tanto vas a pasar tiempo con mamá y papá va a venir todos los días o te va a ver. Tratar de que, y eso es lo que viene, después de que se comunica la decisión, el impacto tiene que ser el menos contundente. Es decir, si pasaba todos los días viendo a papá de tal hora a tal hora, qué bueno sería que papá cuando termina de trabajar y él venía a casa, pues ahora venga, no a casa, sino que venga por mí y me saque a comer o me lleve a algún lugar o me voy con él tal día y que entonces esa dinámica cambia, pero no se rompe totalmente. Cuando hay una ruptura, eso rompe al niño o al joven y eso es lo que hay que acompañar. Lo más importante de los adolescentes, más allá de la comunicación, es el acompañamiento. Entonces, lo mismo sucede con los más niños. Más allá de lo que se comunica es ver qué comportamientos empiezan a aparecer. Y por eso la unificación a la hora de comunicar. Si más allá de que nos separamos, el hijo ve que papá y mamá están unidos en el tronco común de lo que se hace en las casas, de la rutina diaria, del colegio, del comportamiento, entonces el niño dice, bueno, no prefiero, es lo mismo y me voy a acomodar. Y ahí tiene que haber empatía y escucha. Entonces, a un niño de 8 o 9 años, la comunicación es muy parecida, ¿no? Es, hijo,
es importante que sepas que para nosotros es muy importante tener y darte, brindarte lo mejor para ti en tu vida. Desde ese lugar, papá y mamá se están dando cuenta que queremos evitar seguir discutiendo al frente tuyo o tener conflictos con donde tú estás presente. Como papá y mamá no estamos siendo capaces con eso, entonces, ¿qué sucede ahí? Están reconociendo que no están pudiendo. Y Son personas. eso le transmite al niño que si él no es capaz con sus emociones, va a ser escuchado, así como él los está escuchando. Por eso hay que estar perceptibles después a lo que venga. Nosotros no estamos pudiendo, estamos pidiendo ayuda, tomamos la decisión de vivir en casas separadas o en distintas casas. Y eso va a cambiar un poco cómo vivimos, pero quiero que sepas, y ahí es clave, reafirmar el amor. Nosotros te amamos, no tiene que ver contigo, tiene que ver con algo que papá y mamá no han podido resolver y que esperamos poderlo resolver y que tú te sientas seguro con cualquiera de los dos que estés en el momento en el que estés. Lo más importante siempre es darle seguridad y estabilidad emocional a los niños. Ya si son más pequeños, que la decisión se comunique, pero no se ejecute, sino que se empiece a hacer una transición, Gradualmente, claro. porque Que el sienta impacto es más. igualmente la presencia, digamos, porque ahí no podés como explicar tanto con palabras, sino que igual sigas sintiendo la presencia de ambos, digo yo, no sé. Ya, sí, y lo mismo con un bebé, porque el caso de una paciente ahora, que te cuento, ¿no? Fue mamá hace un mes y medio, el padre no está, ella viaja al país del padre para que el padre pueda conocer a la bebé. Y el padre le dice, yo no voy a ir a pasar fin de año con ustedes porque no creo que la niña se acuerde, ¿no? Y no es verdad, porque genéticamente ahí hay un lazo, no se puede negar. Entonces ese niño está en una relación auditiva y relacional, física, emocional, espiritual, energética con ese padre. Entonces no importa si él en su memoria queda o no queda. Y ahí entramos en el proceso mental, ¿no? Está el subconsciente, el inconsciente, el paraconsciente y el consciente. Entonces en el inconsciente, que es en la etapa de gestación, ahí hay una memoria. En el subconsciente hay otra memoria, en el paraconsciente hay otra memoria y obviamente en lo consciente también. Entonces, sí hay un impacto. Entonces, hay libros, por ejemplo, hay un libro que es En casa de papá y en casa de mamá, es un libro muy hermoso, donde si ya se tomó la decisión y es un niño de 4 años, empezamos a leer esos cuentos que hablan de cómo es vivir en casa de papá, cómo es vivir en casa de mamá, y entonces se empieza a preparar esa cabeza para que en un momento se le dice, bueno, papá y mamá toman la decisión de vivir en hogares diferentes y vamos a estar compartiendo y pasando un tiempo con cada uno y disfrutando. Y ahí hay algo que voy a agregar Ujú. que me parece muy importante y es, que es lo que hice yo, es buscar dentro de las posibilidades, porque hay que ver si la capacidad relacional lo permite, encontrar así sea una vez cada cierto tiempo y no hace falta hablar. Tomar un helado no es hablar, pero ir a tomar un helado juntos los tres y comunicarse directamente con el niño sin tener que hablar entre papá y mamá, simplemente que el niño pueda ver a papá y mamá, está bien. Es un primer paso. ¿Y por qué lo traigo? Porque el deseo permanente y constante de un niño durante toda su vida va a ser volver a ver a sus padres juntos, volver a verlos vivir en un hogar. Por eso hay que ser empáticos y saber que eso va a estar ahí. Entonces, no es negarlo, sino, hijo, eso no va a pasar, mamá está en su vida, papá está en la suya, pero no. Y hay que ser muy como eh, cuidadosos ahí en el hecho de que todo ese proceso de separación en los niños va a generar una marca y ese va a ser un deseo. Por eso es muy importante que antes de, y no importa si hay una infidelidad, y esto es clave, antes de volver a meter una persona en la vida del niño, esa relación que uno puede tener tiene que estar muy estable, muy ordenada, muy clara. Entonces es mucho más preferible que si yo me separé y me separé por una infidelidad y yo ya tengo una historia
y llevo constituido en esa historia, dejemos los juicios de valor. Y yo tengo una historia conformada con otra persona, antes de yo meter a ese niño en esta historia, yo tengo que tener una certeza en esa relación. Quiere decir que no es un romance de paso, que hay una relación constituida, que estamos habitando, que estamos compartiendo o que por lo menos hay un compromiso asumido. Y ir incorporando al niño suavemente, nunca en la casa, porque en la casa va a haber otra búsqueda. Entonces, cuando él empieza a entrar en la casa, es de a poco, o es al revés, esa persona que no hace parte del vínculo derecho padre-hijo o madre-hija, va entrando de a poco para ir conociendo al niño, para ver cómo se siente el niño, porque la prioridad, más allá de mi bienestar personal, es el niño. Claro. Yo siento ¿Sí? que como que no se sabe, a veces uno juzga, digamos, entonces sí, es mal padre o mala madre, porque como el caso que tú decías, como es tan chiquito, el papá entiende que no se va a acordar si está o si pasa esas fiestas juntos. Y tendemos a, sí, me voy a involucrar, tendemos a pensar, qué mal padre por eso. Y siento que no hay información tampoco. Toda esa explicación que vos diste del inconsciente y bueno, todos esos detalles, es que de verdad a veces no es que uno sea mal padre o mala madre, es que no estamos educados no nos educaron para entender todos esos pasos que el ser humano en realidad vive. O sea, que lo viviste vos antes también y no... Entonces es como, es un cambio muy grande también el que hay que Muy hacer. grande, muy grande, y hay un agregado ahí, y es en toda esa historia que yo te decía, en toda esa memoria del inconsciente, subconsciente, paraconsciente y consciente, se alojan las heridas de toda la vida. O sea que todas las dificultades que vamos a tener en nuestra vida hacia el futuro, en nuestro sistema relacional, están alojadas ahí. Y entonces eso va a definir mucho nuestros aspectos de vida y cómo vamos a vivir o cómo vamos a caminar en nuestro sistema relacional. ¿Es posible siempre tener una relación cordial con tu expareja? Digo, a ver, cualquiera sea la separación, porque a ver, una cosa es cuando uno se da cuenta, bueno, se terminó el amor o hay determinadas cuestiones que quizás no son graves, poniendo graves entre comillas, pero cuando te separas, no sé, por ejemplo, algo más grave como violencia doméstica, algo que sea ya más difícil de perdonar o ¿no? Que de verdad cueste. Digo, no vamos a poner juicios de valor de si es qué cosa es peor o no, pero bueno, culturalmente hay situaciones que son más graves. Por ejemplo, violencia doméstica, ¿no? ¿Es posible llegar a tener una relación, no digo amorosa, sino más cordial con tu expareja para poder preservar todo lo que es los niños en común que hayan tenido? Por eso yo siempre hablo que en la separación consciente no se necesita la otra parte para que haya una separación consciente. Lo que se necesita es que haya una de las dos partes dispuestas a hacer su trabajo. ¿Y qué quiere decir esto? Nelson Mandela lo pone como un reflejo total, y es él en su integridad personal logró caminar en paz en toda esa inmundicia relacional que tuvo que vivir. Entonces, como diría mi abuelo, el abuelo del que aprendo, mi maestro, diría, el libro del consejo, como lo llama él, dice, el hecho de perdonar es un regalo que no le otorgamos al otro, sino es un regalo que nos damos a nosotros mismos para caminar en paz. Y aunque duela, porque duele, y yo no niego el dolor, lo único que hay que hacer es, y es desafiante, yo no te digo que inmediatamente que sucede eso y la separación y el proceso sea fácil, es súper complejo, pero se puede, si hay voluntad se puede, es volver una relación cordial por un principio fundamental, que cuál es, hay un hijo en la mitad. Y si yo como adulto responsable
mayor, que marco un camino, no manifiesto la integridad, sino que caigo en el conflicto, lo que le estoy enseñando al niño es caer en el conflicto. Y eso no significa negarlo, significa reconocerlo, saber que existe, saber que hay una parte que tiene que cambiar, pero también permitirle al niño que la vida hacia adelante pueda ser diferente. Y esto nos pone en un punto que va a sonar espiritual, y sí, hay parte espiritual, y es evidente, y es las circunstancias y el contexto siempre van a cambiar. Y si por cada situación y cada parte del contexto las situaciones van a cambiar, y ante esas situaciones yo tengo que cambiarme todo lo que soy sin saber dónde quedo, entonces no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, ¿dónde nace todo? En saber quién soy y qué soy. Y yo siento que eso es el regalo de Mandela. Él nunca dudó de quién era y de qué era. Y él siempre dijo, yo no lucho contra ustedes. Yo no estoy luchando contra. Yo estoy pidiendo lo que por naturaleza me corresponde. Entonces no está yendo en contra de nada ni de nadie. Entonces, si en ese caso de violencia doméstica tiene que suceder una separación, y porque naturalmente no da, una vez que sucede ese rompimiento, esa disolución, ya está por fuera. Entonces, desde la distancia, que ya hay natural, buscar el punto de equilibrio en medida de lo posible. Hay situaciones donde es complejo y se necesita tiempo, espacio, distancia. Lamentablemente, en muchas situaciones hay que caer en lo legal. Yo siempre recomiendo no caer en lo legal y buscar mediaciones para evitar eso. Yo no soy muy pro de lo legal. Yo creo que es más económico hacer un trabajo personal. Y el para qué me ha pasado eso en mi vida, Ujú. de dónde aprendí eso, de dónde viene, ¿no? Y empezar a revisar. Y eso es lo que hacemos en el proceso. ¿Por qué atraigo esto? Pero ¿cómo gestionar cuando, por ejemplo, una de las partes está intentando mediar o intentar tener una relación más consciente, digamos, pero del otro lado empiezan a tirar tierra, digamos, como hablar mal al niño o a la niña, o sea, cómo la persona puede gestionar eso, porque uno dice, bueno, pero yo estoy tratando de hacer las cosas bien, pero del otro lado no me está pasando lo mismo. Para que haya un conflicto tienen que haber dos. Ujú, sí, es cierto. Entonces, para que haya una guerra, hay uno que ataca y la guerra no empieza cuando ese ataca, empieza cuando el otro se defiende. Ahí empieza una guerra. De la otra forma hay un ataque. ¿Sí? Entonces, acá hay un punto que para mí es clave en lo que acabas de decir y está bueno, y es, vamos a poner un ejemplo, porque siempre es más fácil entenderlo con un ejemplo. Si el padre se lleva al niño y le habla mal al niño de la madre y le dice que la madre es una condenada, una, lo que sea. Si la madre le devuelve lo mismo al niño, lo están volviendo loco. Le están haciendo un daño tremendo. Una de las dos partes tiene que por naturaleza ocupar el lugar de la conciencia, porque alguien de los dos tiene que salvaguardar la espiritualidad, el ser del niño hasta que el niño pueda caminar por conciencia propia. Entonces, es muy importante ahí que una de las dos partes ojalá no hable mal de la otra. Y esa es la carta en el azar, guardada bajo la manga. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, lo que digo es, escríbele una carta a tu hijo y guárdala. Yo tengo cartas guardadas de cómo fue mi proceso de separación y de cómo yo estaba emocionalmente. Mi hija no las va a leer ahora, pero un día me va a decir, papá, ¿qué pasó que se separaron? Mira, mi amor, acá tienes 18 cartas donde voy explicando lo que fui sintiendo en el proceso. Ah, ¿y por qué? Porque ahí las emociones están frescas y entonces se transcribe lo que siento, ¿no? Y entonces en el momento en que mi hija me pregunte y lo lea, pues le explicaré que ahí estaba la emoción subida de tono y hay mucha expresión, pero era lo que sentía en ese momento y que a mí me sirvió. Si el padre le habla mal al hijo y el hijo ve que la madre no le habla mal del padre, va a llegar un momento
en el que el hijo se va a saturar de que le hablen mal de la madre. Porque naturalmente va a haber una revisión natural. El hijo va a decir, mi mamá jamás me habló mal de mi padre. Y mi padre todo el tiempo se encargó de hablarme mal de mi madre. Y sí, seguramente ese niño va a tener conflictos con su madre. Pero seguramente en algún momento ese niño le va a decir a la mamá, mamá, ¿y vos qué pensás de mi papá? Y cuando la madre le hable a su hijo del papá y pueda hablar desde un lugar de neutralidad, de bien, tu papá, gracias a tu papá soy mamá, y ta, 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 y ta, 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 el niño va a decir, qué increíble, ¿no? Por asociación va a entender que hay una persona que estaba poniendo toda su frustración y todo su malestar en una inocencia que no tenía nada que ver. Y aunque y sí, duele, y sí es difícil, pero entonces el lugar de la madre o el lugar del padre, porque muchas veces es al revés, entonces estamos poniendo un ejemplo Sí, sí, hipotético, claro. pero en muchos casos es al revés. La persona que se mantiene en la neutralidad, desde esa neutralidad tiene una carta bajo la manga y es, yo nunca hablé mal de tu padre. Entonces, el problema está en lo que sale de tu boca, en la contaminación que le está generando a ese niño. Entonces ese niño va a venir y va a preguntar, ¿por qué me han hablado tan mal? Y si yo veo que mi madre o mi padre, y entonces ahí se ordena. Yo nunca hablé mal de tu padre porque es tu padre. Y tú tienes que hacer tus propias lecturas y evaluaciones. Y entonces el niño va a decir, ah, mis propias lecturas, él me habló siempre mal de ti. Él siempre me dijo, ah, sí, bueno, pues revisa. Ahora, hacer esa neutralidad y no acompañarla con hechos no sirve de nada. ¿Sí? ¿Y cuáles son los hechos? Esto que te decía de antes de meter una pareja en la casa, ser cuidadoso, comunicar a los niños, aunque parezcan bebés, se les comunica. De verdad, es expresar. Literalmente, va a pasar esto, papá va a dejar de estar tanto tiempo en casa, va a vivir por fuera, o mamá va a estar menos tiempo contigo, o vamos a estar tiempos compartidos. No importa la edad, es comunicar. Y eso nos revuelve a la primera pregunta, ¿no? De cómo comunicarlo. Es comunicar todo, hay que hacerlo explícito. Nada que sea implícito se entiende, cae en el ámbito de lo misterioso, de la suposición. Y la suposición termina desequilibrando el estado emocional de un niño que apenas si sabe. Si a nosotros como adultos nos cuesta gestionar las emociones, imagínate un niño chiquitito o un adolescente en pleno caos hormonal y demás. Al hacerlo explícito, lo ponemos en un campo donde se ve y es más fácil sobrellevar. Entonces, eso se resume en cada hecho, desde un punto en el que yo me paro en la relación con mi ex de neutralidad, expone a uno. Ahora, si los dos estamos en la neutralidad, podemos empezar a conversar desde la conciencia. ¿Cómo se gestiona la culpa? Digamos, si, no sé, de repente alguien escucha esto y dice, es que yo me quisiera separar, pero no lo hago porque me da culpa eh, que mi hijo tenga padres separados, que eso, bueno, ahora no sé, porque está mucho más común, pero creo que igual se hace, pero como que igualmente internamente les genera un poco de culpa y sobre todo que en la conversación dijiste, en realidad todas las personas tenemos la ilusión de que nuestros padres estén juntos, entonces, ¿cómo a lo largo, cómo manejar eso también? Muy bien, muy buena pregunta también. Es muy bueno. Y inevitablemente para mí hay dos líneas de respuesta ahí. Una cosa es qué es la culpa. Entonces, para poder responder sobre la culpa hay que entender qué es la culpa, número uno. Y número dos, en esa ilusión de ese niño que crece en un contexto de separación, hay una herida. Y hay un entendimiento que es clave. Es inevitable la herida de los padres a los hijos. Siempre va a haber una herida de los padres a los hijos. Si mi papá fue muy bueno o mi mamá, mis padres fueron muy buenos, muy presentes, muy amorosos, muy cuidadosos, me dieron todo, me dieron demasiado, ¿por qué no fueron menos complacientes y no sé qué? Si me dieron poco, ¿por qué no me dieron más? Si me dieron lo justo y necesario, es que podrían haberme dado un poquito más o un poquito menos. Si me gritaban y me ponían límites, es que no me dieron libertad. Si me dieron demasiada libertad, es que me faltaron límites. Siempre hay una herida. Porque es a partir de la herida que nosotros
podemos hacer un proceso de evolución de la conciencia y del ser. Entonces, a diferencia de nuestra generación, que crecimos en un contexto donde los padres no tenían por ahí este conocimiento o este saber, pues hacele porque le tenés que hacer, porque ta, 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 ta. Es nuestra responsabilidad como padres y adultos, no desde la Complacencia. complacencia, Complacencia. desde el complacer, desde esa complicidad, eh, acompañar esa herida. A nosotros no nos acompañaron, nos lanzaron y pues usted verá. Es cómo acompañamos esa herida. La reconocemos, la validamos y la guiamos. Listo. Eso en relación a la herida. O sea que eso nos resume en un lugar. Y es, si crece un niño en un hogar donde es súper conflictivo, hay drama, hay pelea, y ta, 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 cuando sea adulto va a decir, mis padres se tendrían que haber separado. Y si pasa lo contrario, es que mis padres, yo no me acuerdo que se peleaban, pero siempre que se veían discutían y por eso entiendo que se separaron y yo crecí en un hogar fracturado. Me hubiera gustado que mis padres hubieran permanecido juntos, así hubieran discutido permanentemente. Fíjate que ahí está la herida, no importa dependiendo de quién venga, está la herida. Y el tema de la culpa es, la prioridad son los hijos, pero no me puedo olvidar de mí. Y acá voy a caer en este punto. Si me separo porque busco lo mejor para mí y para mis hijos. Si permanezco en la relación, es porque busco lo mejor para quién, para mis hijos y para mí. Ahora, si yo me sacrifico y me postergo a mí por darle ese bienestar a mis hijos en una relación en la que me estoy muriendo, lo que le estoy enseñando a mi hijo es que el amor es un sufrimiento. Entonces, el amor es el estado, cuando lo calificamos, ya pierde en esencia lo que es. Pero si le pudiéramos poner un algo y es limitado, es el estado de vibración que más podemos alcanzar, más alto podemos alcanzar. Y entiéndase amor como quiera cada quien. Si a esa relación de pareja, que es la que me invita a entrar en esos estados superiores, la limito desde esas cosas mundanas, desde ese sistema relacional conflictivo, dramático y demás, entonces con el estado de vibración más alto que puedo alcanzar, ¿qué estoy haciendo? Lo vuelvo tóxico, lo vuelvo problema, lo vuelvo desconfianza y demás. Y entonces cierro, ¿qué es la culpa? La culpa es un invento, diría una canción, un invento muy poco generoso. Porque la culpa es algo que genera un estado emocional en el que me tengo que sentir mal por algo que en realidad es o no es. Entonces, el ego va a buscar siempre hacernos sentir separados de. Entonces, la culpa es la que me echa la culpa y me hace sentirme separado de mí conmigo, de mí con Dios, de mí con mi hijo. Es que me siento culpable de que si me separo, mi hijo va a estar mal. O me siento culpable de seguir en una relación tóxica en la que estoy mal, pero lo hago por el bien de mi hijo. Me siento menos culpable, pero la culpa sigue estando. Entonces, yo siempre digo, evitemos la culpa y hagámonos responsables de las decisiones. ¿Cómo me doy cuenta si estoy teniendo una relación sana, entre comillas, porque o me estoy autoengañando justamente para no separarme y no perjudicar a mi hijo? No sé, como que a veces siento que suele ocurrir que las personas como también ¿cómo se dice? ¿Sabotean? Autoconvencen, como con esa teoría de que ahora por cualquier cosita se larga todo y nos separamos, ¿no? Entonces como que hay gente que dice, no, pero capaz que no es tan grave o se puede resolver, pero de todas formas, ¿cómo podés darte cuenta de que no te estás autoengañando y que en realidad esa relación ya terminó
y hay que separarte más allá de los hijos, no sé, si hay como indicios. Yo siento que primero es importante definir qué es o sea, qué es una relación sana, ¿no? Exacto, sí, que Para se saber que no es entiende, sano. sí, Y ahí una relación sana tiene márgenes. Lo que para mí es sano, quizás para ti no es sano. Entonces hay que exacto. definir ahí. Entonces caemos en la subjetividad, pero para algunas personas la ironía puede ser algo sano y divertido y para otros puede ser súper dañino para la autoestima. Pero ahí quizás prima los acuerdos que previamente vos, yo creo que ahí va, que tengas con tu pareja y bueno, cuando sentís que no, digo yo, ahí quizás está el límite. El amor es una decisión y como decisión es una decisión de construir juntos. Y hay bloques en las construcciones que se parten, pero la construcción sigue. Y nosotros venimos de una generación y vivimos actualmente en una sociedad donde ante la primera fractura del ladrillo, la segunda o la tercera, tiramos la construcción abajo. Y esa es la diferencia entre nuestra generación y las generaciones de antes. No estoy diciendo que las de antes eran mejores o que estas son peores. Lo que estoy diciendo es que hoy además la tolerancia a la frustración es menor, la facilidad de separarse es mayor, el compromiso es menor y es más difícil encontrar una relación consciente y estable que una relación casual, porque da miedo el compromiso, porque somos totalmente irresponsables es más fácil caminar solo que caminar con alguien. Y es tan complejo conocerme a mí mismo que imagínate tratar de conocer al otro. Entonces, justo hoy tenía una sesión con un paciente que me dijo, no, es que yo quiero tratar de entender a mi pareja para poder lograrlo. Le digo, no, es que vos no la tenés que entender. Es que ni siquiera te entendés a vos. ¿Cómo la vas a entender a ella? Lo que tienes que hacer es aceptarla. Ya. Si tú la aceptas a ella, ya puedes hacer tu trabajo contigo, que es empezar a entenderte y aceptar las cosas de ti que tienes que cambiar o no tienes que cambiar. Pero si tú pretendes entender al otro, cuando el otro no se entiende y vos ni siquiera te entendés a vos mismo, o yo no me entiendo a mí mismo, muy difícil. Entonces, ahí hay un principio que es la aceptación, empezar por aceptar. Entonces, caminar en pareja, caminar en amor, hacer la labor, es un desafío. Vivimos en una sociedad donde cada vez venimos en una ruptura de la humanidad, la destrucción de las comunidades, la partición de las familias, las rupturas de las parejas y nos queda el individuo, ¿no? Ese es el modus operandi. Y lo que sucede en ese modus operandi es que hoy se está poniendo mucho más en boca las familias monoparentales, que no es una familia, es una monoparentalidad. Entonces, ¿cómo se ordena eso? Pues hay que hacer el trabajo del individuo. Si yo hago un trabajo conmigo como individuo, como ser, y me reconozco y sé quién soy, y empiezo a trabajar en mí, y eso puede durar toda la vida, sí, claro. Pero ¿cómo sé dónde estoy parado en mi proceso de conocerme, de aceptarme, de verme a través de la pareja que a través de sus ojos veo cómo estoy? Entonces, si yo hago mi trabajo conmigo y reconozco quién soy y qué no soy, puedo sostener una pareja, porque ya me acepto a mí, entonces puedo aceptar a alguien más en mí. Y eso es una decisión. Acepto y elijo caminar en pareja. Si yo decido caminar en pareja y me estoy firme en ese camino de la decisión es pareja, entonces como pareja hay una construcción, son pilares. Si ya podemos sostenernos en pareja y hay un trabajo de pareja, estamos listos entonces para volver a construir ¿qué? Familia, porque hay unos pilares fundamentales. Entonces la familia se sustenta en esos pilares de la pareja. Banderas rojas que veo afuera, seguramente, o las cosas que veo afuera, seguramente me están reflejando algo en mí que yo tengo que revisar. Seguro. Entonces, ¿cuáles son las heridas que tengo? Todo se resuelve en relación. Y nos da mucho culillo, cagazo, miedo hacer la labor de ir adentro y ver qué hay para sacar. Y lo que hay para sacar al final de cuentas es las heridas que tengo con mi papá, con mi mamá, con mi gestación, con mi pasado, con mi historia personal. Buda lo dijo, aquel que se crea muy espiritual, que vaya a la casa de sus padres, vuelva a convivir ahí un rato y que me diga cómo está.
ese estado de conciencia. Es que es muy fácil hablar desde acá, pero no cuando tenés a alguien que te aprieta todos los botones. Claro. Entonces, el punto es, hay múltiples razones que van a hacerte dudar de si es la relación indicada o no es la relación indicada, si esa relación es o no es. Y dentro de esas múltiples hay múltiples desafíos y múltiples conflictos y situaciones complejas. Es elegir cada día. Y para eso tiene que haber un trabajo de dos en la pareja, o por lo menos de una parte de los dos. Y entonces me decía, ah, sí, eso es resignarse. No, no, no es resignarse, es hacer el trabajo que a mí me corresponde. Si yo hago el trabajo que a mí me corresponde y empiezo en ese trabajo de espiritual, de autoindagación y de reconocerme, empiezo a verme y en el verme empiezo a reconocer que la persona que me está acompañando no puede con eso, pero acepta que yo lo haga y busca desde ese lugar hacer lo que está a su alcance, puedo elegir seguir caminando juntos respetando los caminos. Relaciones de nueva era. No podemos seguir pensando en relacionarnos como en el siglo XVIII. Se llega al punto de decir, listo, ya sané mi relación con mi expareja, o la sané, o en realidad es se van habiendo desafíos nuevos en el transcurso de la vida, ¿no? Y más cuando tenés, obviamente, siempre estamos hablando de cuando tenés hijos en común, ¿no? Sí y no. Sanar es una decisión. ¿Cómo sería eso? Vos podés estar sanando toda la vida. Y hoy esa palabra sanar está muy en boca de todos, muy de moda, ¿no? No, es Sí. que yo necesito sanar todo mi linaje, sanar todo mi pasado. Es una locura sanar todo eso. No termina nunca. Sanar lo que te corresponde a vos, romper el patrón para que la siguiente generación no repita la misma basura, que haga otro camino. Por eso estaba hablando recién de cosas de relaciones de nueva era. Entonces, esa expareja, nos guste o no nos guste, siempre nos va a mostrar lo que todavía tenemos para trabajar. Porque sabe, consciente o inconscientemente, los botones. ¿No? Y la pareja también. Pero ese es un acuerdo implícito, es un maestro que me va a invitar siempre a probar dónde estoy. Podés tener una excelente relación, pero igual te va a estar enseñando algo y mostrando algo que hay por ordenar en esa relación. Pero yo siempre hablo que la madre de mi hija es una excelente madre y además de ser una excelente madre es una gran maestra. ¿Qué me enseña a mí? Un montón de cosas. Hay momentos donde me pone a desafiarme a mí mismo en cómo respiro, cómo lo logro, ¿no? ¿Para qué me pasa esto? ¿Por qué vuelvo a caer en este lugar? Porque no es que, ay, sí, lo tengo todo resuelto y yo soy súper elevado. No, 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 no. Acá es ser realistas y auténticos. Y es, la tarea está y la tarea es permanente. Entonces, cuando me pasa algo con ella es, ¿qué tengo que cambiar yo? ¿Qué es lo que ella me activa que tengo que cambiar yo? ¿Qué tengo que seguir trabajando en mí? ¿Qué desafíos crees que enfrentan hoy en día, pleno siglo XXI, redes sociales por todos lados, tecnología artificial, chat GPT, todo lo nuevo que está pasando eh, en cuanto a la crianza de los hijos? O sea, la desconexión de los ciclos naturales de la vida, la desconexión de la capacidad creativa y desarrollo del ser y la exposición. Y obviamente todo eso agregado con la adicción. Entonces vivimos en un mundo hiperadicto a todo, ansioso por que todo se resuelva ya. No nos gustan los procesos, por eso las parejas tampoco se sostienen, porque no nos gusta, eh, vuelvo a la paradoja, ¿no? En la era de la sostenibilidad, el principal problema que tenemos es que no sabemos sostener. No sabemos sostener economía, no sabemos sostener procesos, no sabemos sostener pareja, no sabemos sostener relaciones, no sabemos sostenernos en
en relaciones de diferentes formas. Ante el primer conflicto caemos en un drama. Entonces, en la era de la sostenibilidad, el problema es aprender a sostenernos. Sostener, hablaste de sostener y también sostener lo que implica la crianza de un hijo, ¿no? Que no hay impaciencia. ¿No? Es muy fácil criar así. Claro. Y así no crías. Así le estás mandando un mensaje de que esta es la realidad. Que por ahí pasa todo. Entonces, por ejemplo, con la madre de mi hija tenemos un acuerdo de que el tiempo en la tecnología, ella durante 3 años no vio nada. Alguna que otra videollamada por distancias, pero no vio un video de nada. Y a los 3 años, bueno, vamos a ver esto. Y cuidamos mucho el que ve. No le suelto el teléfono y ponete a mirar lo que quieras. No, 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 Claro. no, no. Miremos juntos a ver qué hay ahí. Yo busco el equilibrio entre este mundo, porque no lo puedo negar, y el mundo que la rodea. Vivimos en un contexto natural, entonces vamos a sembrar, vamos a ver animales, vamos a meternos en el agua, vamos a caminar por la montaña, ¿no? Busco equilibrar las dos realidades, porque no se trata de una u otra. Y más En este, si lo vemos estamos desde el hablando desde el niño, lugar del padre o madre, pero si lo vemos desde el lugar de hijo o niño, el abandono, la falta de comprensión sobre la gestión emocional, eh, la falta de acompañamiento. Entonces, como no sé por dónde es, no hay una escucha, o sea, hay todo un auge de una serie de personas que sí pretenden hacerlo diferente, pero hay una gran mayoría que todavía no lo percibe, lo sigue haciendo, como lo digo yo, a la vieja escuela. Para mí ya eso es vieja escuela, por eso yo hablo de separación consciente. Y es que esos niños quedan inmersos en una dinámica donde estos tiempos exigen otras cosas. Hay que estar a la altura de estos tiempos y no podemos seguir creyendo que lo que nosotros no hagamos lo va a hacer alguien más. Entonces se está rozando la superficialidad y eso genera ansiedad en los niños, genera depresiones, genera adicciones. Seba, contame cómo trabajás con las parejas. Nosotros lo que hacemos es trabajamos con la persona que está en la disposición de hacer el trabajo, porque en muchos casos no es una intención compartida, Claro. pero dentro del proceso, si sucede que la persona que está siendo acompañada quiere tener una un espacio intermedio, una mediación con su expareja y la expareja está en la disponibilidad, pues hacemos el espacio para eso. Sería lo ideal, pero en muchos casos no sucede así, sino que hay una de las dos partes. Y ahí empieza. Entonces yo siempre traigo este punto de quiebre y es la separación consciente, es ser consciente de que no hay separación. Y ahí empieza todo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues el programa que nosotros ofrecemos es un programa de 100 días corridos y es todo un equipo trabajando alrededor de esa persona. Nosotros lo que le decimos a las personas que entran al programa es, nosotros ponemos el 100% de nosotros y nuestra capacidad y disponibilidad para acompañarte a ti en este proceso de conciencia, sanación, transformación, evolución para lograrlo. De ti no alcanza el 100%, necesitamos el 150% porque no da el 100%. Si tú no pones más que nosotros, no podemos hacer nada. Entonces nosotros trabajamos sesiones grupales donde abordamos diferentes temáticas que sirven además para escucharse y ver que independientemente de cada caso particular hay patrones comunes muy similares. Ujú. Además de eso hay sesiones uno a uno y trabajamos con una coach corporal porque todo lo que pasa de acá a acá y no se aloja en el cuerpo se olvida rápidamente. Entonces el trabajo con el cuerpo es fundamental y lo que nosotros lo hacemos es que lo separamos en etapas.
Las etapas para nosotros de la vida no son lineales, sino que son espirales. Así como sube el humo del fuego en forma de espiral, así como el agua cuando se pone en remolino da una dinámica espiral, así como cuando el aire se mueve y genera un tornado, todo es en espiral. Entonces, lo que entendimos es, hay una parte que es la mentalidad, que tiene que ver con el aire y cuál es el cuento que nos estamos contando y cómo funciona y qué está pasando, y de acuerdo a lo que me estoy diciendo y el enojo que tengo y la rabia que pienso y por qué me hiciste esto y ta, 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 es como siento. Si yo cambio la forma de pensar y cambio ese cuento y cambio todo eso, puedo cambiar lo que siento y a partir de ahí puedo empezar a transformarlo todo esto en el elemento fuego. Entonces, si cambio lo que pienso, cambio el aire, cambio la mente, puedo cambiar lo que siento, cambio el agua, cambio las emociones, puedo empezar a transformar esa parte de mi ser que se unifica en aire y agua. Y en ese proceso de transformación paso al elemento tierra, que es la manifestación de un nuevo ser. ¿Y por qué en 100 días? Porque nuestra intención no es que las personas estén eh, todo el tiempo dependiendo de un equipo de personas. Le damos, o sea, en 100 días nosotros le mostramos qué es lo que tiene que cambiar, lo acompañamos en su proceso de cambio, lo acompañamos en su proceso de transformación y en habitar ese nuevo lugar. Eso no quiere decir que si a los 100 días la persona no lo logró y vimos que puso todo de sí mismo y no la logró, suerte que te vi y de acá no tenemos nada que ver. Te vamos a seguir acompañando hasta que lo logres porque ese es nuestro compromiso, es un servicio. ¿Y cuál es la intención? Que las personas después de que terminan su proceso de 100 días sigan vinculadas. Es decir, que tienen la libre voluntad de decir, ¿puedo participar de la sesión grupal que va a haber? Sí, claro. ¿Va a haber tal clase abierta? ¿Puedo participar? Por supuesto. ¿Tengo esto para aportar? ¿Puede servir? Sí, claro. Y nuestra intención es que si ya la persona pasó ese umbral, se anime a ser acompañante de una persona que está en esa dinámica, para que siga vinculada, porque ya al haber trascendido y transformado cosas desde su propia experiencia, puede acompañar a otros. Nosotros estamos en esa compañía, en esa supervisión, pero que esa persona pueda ver a través de sus ojos cómo hay otra situación que le refleje, le mueve cosas y le pueda aconsejar desde ese lugar. Entonces, que no queden aislados, que se genere una comunidad. ¿Y por qué para nosotros es fundamental una comunidad? Porque es una red de apoyo. Y lo que necesitamos hoy son redes de apoyo. Si te quieren contactar, ¿cómo lo hacen? ¿Por el Instagram o como siempre la comunicación es por Instagram? Por el Instagram en este momento y el ¿El correo es correo? sebastiancoachancestral@gmail.com. Muy bien, ya me lo anoto. Entonces, te agradezco mucho el tiempo y bueno, estamos en contacto. Dale, Jazz. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y bueno, que sirva para nutrirnos.